Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo les va? Espero que todo marche muy bien. Ya hoy tenemos que conversar un poquito sobre la monografía. Entonces, la próxima semana vamos a iniciar los talleres de la monografía. Yo voy a referirme un momento a pues, lo que vamos a hacer la próxima semana porque ustedes deben traer algo. Entonces, pues voy a dedicarle unos minutitos a eso y después arrancamos con la clase. Les decía, les preguntaba ahorita cómo les ha ido con el análisis de caso. Yo sé que esto lleva tiempo, entonces, en buena teoría, la entrega está para mañana, ¿verdad? Pero yo les puedo dar chance hasta el próximo lunes como para que tengan el fin de semana y trabajen en eso. Eh, Máximo el lunes para yo calificar y pues tener eso antes de la otra semana, antes de la otra clase y pues para que tengan también un poco de tiempo y avanzar con lo que tienen que traer la próxima semana. Entonces, pues bueno, empiezo con eso. La próxima semana, si ustedes se fijan en el cronograma, tenemos algo que se llama talleres de investigación sobre digamos, la investigación que ustedes van a realizar, la monografía. Lo dividimos en dos. Vamos a tener 2 semanas de taller. La próxima semana es el primero y vamos entonces a enfocarnos en lo que es el tema, la justificación, el problema de investigación y el estado de la cuestión. Tenemos que avanzar con esto la próxima semana. Yo les voy a solicitar que ustedes traigan pues una propuesta de investigación, un borrador, como ustedes quieran llamarlo, y que en ese borrador, esa propuesta, pues trabajemos sobre él. Si ustedes quieren cambiarlo, pues pueden hacerlo, pero la idea es como tener algo y mejorarlo en clase, ¿verdad? Como si fuera, usemos la metáfora de un taller de mecánica, que pues bueno, uno lleva, ¿verdad? El automóvil para que le hagan algunas mejoras. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que haríamos la semana siguiente. Es en grupos de 5 la investigación, máximo 5, pueden ser menos, 2, 3, 4, 5, lo pueden hacer solos si quieren, pero bueno, máximo 5. La otra semana entonces en clase trataremos de avanzar con lo que ustedes traigan y ustedes tendrán un chancecito para hacer la entrega, ¿verdad? Yo, pues bueno, la entrega está también para el otro viernes, pero la podría correr hasta el otro lunes para que tengan también ese fin de semana y puedan ajustar esto. Esta, digamos, esto vale 5%. Tal vez ustedes dirán que es poco. El de la semana siguiente vale 5% y son requisito para presentar los otros resultados de la investigación. Entonces, aunque sea poquito, tienen que hacerlo porque si no, pues básicamente no se puede presentar lo demás si esto no está. Yo uso la metáfora de que hacer los diseños de la investigación es como hacer un plano, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una casa, pues primero hacemos el plano y ese plano es entonces el que hay que afinarlo bien, ¿verdad? Para que quede listo, metafóricamente hablando, la instalación eléctrica, las aguas, que, qué sé yo, que eh, por ejemplo, es una casa de 2 cuartos, digamos que es como decir una casa con dos objetivos específicos, perdón, que va a ser una casa estilo rústica o que va a ser una casa, no sé, digamos, estilo contemporáneo. Eso es como decir, bueno, va a tener un enfoque en esto, va a tener un enfoque en esto. La metáfora yo creo que vale, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer entonces es diseñar el plano de una investigación, cómo vamos a hacer la investigación. Y pues bueno, eso es como la parte del diseño. Después ustedes tienen que construir la casa, tienen que hacer la investigación, pero basada en ese plano. Entonces, pues por ahí creo que esa metáfora ayuda como a entender un poquito qué es lo que hacemos con el diseño. Y entonces, individual, en parejas, en tríos, en cuartetos, en grupos, como ustedes gusten, pero la próxima semana entonces traer un tema de investigación, tema, digamos, de escogencia libre en la medida en que tenga relación con lo que vemos en el curso, ¿verdad? Como esto es un seminario de ética, pues bueno, el tema de investigación tiene que ser un tema ético, es el punto. Eh, Tiene que estar bien delimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes puedan trabajarlo. Si lo tienen, si es un tema muy, muy, muy amplio, no les va a alcanzar el tiempo. Tenemos poco tiempo para hacer eso. Entonces, la idea es buscar un tema. No quiere decir que los esté desmotivando. Lo que quiero decir es que no se metan, digamos, en camisa de 11 varas porque hay poco tiempo, ¿verdad? Entonces, prefiero hacer una investigación chiquitita, cortita, como decir, hacer una casa pequeñita, pero hacerla bien, a no hacer una mansión y que no nos alcance el tiempo, ni los materiales, ni nada. Entonces, es mejor hacer eso. Digamos que es casi que un apartamento de una casa, ¿verdad? Es algo más reducido.
Eso, digamos, por el mismo bien, digamos, del trabajo y de ustedes y de su nota. Entonces, hay que delimitarlo. Vamos a ver que hay diferentes formas de delimitar los temas, pero la idea es que sea algo bastante preciso para que ustedes pues puedan sacarle el jugo, ¿verdad? Aquí hay otro dicho que ayuda, es que el dicho de el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, es eso, es apretar algo poquito, pero exprimirlo bien. Jefferson, sí, el tema puede estar vinculado con el análisis del caso, claro. De hecho, es una de mis recomendaciones, que ustedes puedan vincular el análisis de caso y el tema de la monografía para que no arranquen de cero, sino que ya parten de, pues, de algunas lecturas previas, ya tienen como un poquito más de conocimiento de la temática, entonces sí, se puede vincular. Son trabajos distintos, eso sí, ¿verdad? En el formato van a tener partes diferentes, pero vale, digamos, como seguir en la misma línea. Entonces, bueno, el tema. Traten de que sea un tema en la medida de lo posible atractivo, ¿verdad? Y con relevancia. Y, pero bueno, el tema es como abierto a que ustedes lo puedan seleccionar, eso sí, igual que en el análisis de caso, que tenga esa relación ética, ciencia, ingenierías, ¿verdad? Porque bueno, de eso trata el curso y eso es lo que ustedes pues han asimilado un poquito más en estas clases y eso es lo que yo también quiero ver cómo lo ponen en una propuesta de investigación. Entonces, bueno, el tema, ¿verdad? Ojo, ese tema que tenga la palabra ética o algún concepto ético o algo que identifique que es un tema ético, ¿verdad? Entonces traten de que también quede la palabra ética, ojalá, o algún enfoque ético, ustedes quieren decir, no sé, utilitarismo, ética ambiental o algo así, como para que sea evidente que trata de ética, ¿ok? La justificación, pues bueno, es algo bastante importante para la ética y para la investigación. Y si ustedes recuerdan, Peter Singer decía Singer que las acciones deben poder justificarse. Y bueno, aquí es igual. Tenemos que justificar por qué interesa una investigación en lo que ustedes quieran proponer. Piensen que ustedes están pidiéndole el préstamo al banco o el préstamo o el financiamiento a alguna entidad y de la justificación depende que les den el dinero, ¿verdad? Tiene que quedar muy bien porque si no, no nos dan el dinero. Y vamos a solicitar acá, yo les solicito que hagan la justificación, digamos, dividida en partes. Por una parte, los antecedentes. ¿Cuáles son antecedentes históricos de la situación que ustedes están analizando? Por ejemplo, que ustedes quieran analizar algún tema de, no sé, reactores nucleares o bombas nucleares o la tensión nuclear, qué sé yo, algo que tenga que ver con accidentes nucleares, por decir algo, el accidente de Fukushima, por decir algo. Entonces ustedes van a decir, bueno, como antecedentes a esto tenemos un accidente en Chernóbil, tenemos otro accidente en la isla de Tres Millas, han existido pruebas radioactivas, tacatá, tenemos información de esto y esto y eso. Como decir, ¿qué hay similar a lo que está pasando? ¿Verdad? Algún tipo de antecedente relacionado con el tema de investigación. Eh, si quieren hablar, por ejemplo, no sé, de algún tema de seguridad en los productos, algún antecedente de seguridad en los productos. Por ejemplo, lo del Ford Pinto, si fuera el caso. O de algunos productos que han sido, pues, inseguros a la hora de lanzarse al mercado. Tratar de poner antecedentes que estén amarrados con lo que ustedes están investigando, ¿verdad? No es como poner un antecedente ahí fuera de tono, ¿verdad? Como dicen entonces, si estamos hablando de manzanas, poner antecedentes de manzanas. Si están hablando de, no sé, uvas, poner antecedentes de uvas. Eso, digamos, como para la primera parte de la justificación. También tienen que tratar de justificar la utilidad teórica de analizar esto. Entonces, la importancia teórica, ¿por qué la teoría ética importa entonces en el tema que ustedes están investigando? Eso tiene varias formas de hacerse. En algunos contextos, ustedes podrían decir, bueno, esto es importante teóricamente porque existe un vacío conceptual, un vacío teórico y este problema de investigación nunca se ha investigado desde este criterio teórico, ¿verdad? Y ustedes dicen, nosotros entonces vamos a llenar ese vacío que existe. Nadie ha investigado eh, los accidentes, qué sé yo, en las industrias desde el concepto de jerarquía de mando o desde el concepto de principio de obediencia y jerarquía de mando. Probablemente sí se ha hecho, ¿verdad? Yo estoy poniendo aquí un ejemplo, pero el asunto es que ustedes digan, se justifica teóricamente porque existe un vacío
Esa es la primera opción. Podría ser también porque ustedes consideran que no se ha interpretado bien, digamos, un concepto, una teorización aplicada al tema que ustedes investigan. Entonces ustedes dicen, bueno, se considera que la teorización existente es insuficiente porque existen estos y esos criterios que no se consideraron y nosotros vamos a ampliar eso. Podría ser porque ustedes digan que existe confusión entre las teorías, existe... La primera opción es que no existe nada, ustedes van a llenar el vacío. La segunda opción es que lo que existe está como polémico y ustedes entonces van a pues, dar una versión más completa de los planteamientos. Otras puede ser como analizar una parte de lo que se ha dicho. Pongo un ejemplo que tiene de otro tipo para que más o menos me entiendan. Pensemos que ustedes van a hacer una investigación sobre aborto en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, entonces, bueno, sí está bien, el tema del aborto. Pero sobre el tema del aborto, por ejemplo, van a encontrar información desde la teoría de los derechos humanos, desde la teoría de la Iglesia Católica y desde la teoría feminista, por decir algo. Entonces ustedes dicen, bueno, hay como tres grandes grupos de teorías, pero una, la teoría de la Iglesia Católica, digamos, no coincide con las teorías feministas. Entonces, pues ustedes pueden decir, yo voy a investigar cuáles son los argumentos que impiden, digamos, o que distancian esas dos formas de pensar el tema, ¿verdad? En este caso el aborto. Entonces pueden hacer como un análisis comparativo si se quieren. Eso también vale para justificar, decir, ah, yo voy a justificar esto, pero lo que quiero hacer entonces es comparar eso con esto otro. Se vale, ¿verdad? Depende de lo que ustedes, de los materiales que tengan, del tema que escojan y de lo que quieran hacer, así van a poder justificar. Entonces, antecedentes, como la primera parte de la justificación, la utilidad teórica, la justificación teórica y también tres justificaciones del contexto. ¿Por qué importa en el contexto social? Por decir algo, porque ustedes pueden decir, ah, bueno, es que esto tiene que ver con la importancia de la educación para la sexualidad, porque el tema del aborto aquí y allá. Está bien. Que tiene un componente de ética laboral. Bueno, ustedes dicen, bueno, eso tiene que ver con la responsabilidad del profesional en ingeniería, porque el contexto era este y este y este. Entonces, tienen que justificar qué fue o qué les motiva a ustedes, por qué se justifica esta investigación en relación con el contexto en el cual pasa lo que ustedes estén investigando. Entonces, es una investigación, una serie de investigaciones teóricas, de justificaciones teóricas, tres sociales y tres antecedentes, ¿verdad? Lo primero son los antecedentes como para marcar lo que pasó, ¿verdad? Antes. Después la importancia teórica y la importancia social, ¿verdad? La justificación teórica y la justificación social. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna pregunta? Por aquí yo les pongo la rúbrica para que vean cómo se califica. Sin preguntas, bueno. El problema de investigación es bastante importante, es el centro de la investigación. Entonces, de aquí vamos a amarrar varias cosas, principalmente los objetivos. Entonces, el tema hay que traducirlo en un problema, en una pregunta. Se formula como una pregunta, esa es la famosa pregunta de investigación, que es la pregunta que uno como investigador busca responder, ¿verdad? Es como la pregunta que ustedes formulen va a ser lo que se pretende responder con la investigación. Entonces, por lo general, la pregunta se transforma en el objetivo general, ¿verdad? Lo que tenemos formulado como una pregunta lo vamos a transformar después en el objetivo. Eso implica entonces que la pregunta, como es un tema de ética, pues en el seminario de ética, la pregunta de investigación tiene que preguntar por pues, aspectos éticos, ¿verdad? Temas éticos. Entonces, el problema de investigación acá, por la naturaleza del curso, va a ser la ética. Entonces, ustedes tienen que vincular la ética, lo que han visto, digamos, a lo largo del curso, formularlo como problema para investigar lo que ustedes consideren necesario, lo que ustedes quieran investigar. Pueden ser temas de ética ambiental, de ética profesional, de utilitarismo, de seguridad, de doble estándar, de relativismo cultural, de lo que ustedes quieran trabajar, pero eso sí, desde un cuestionamiento ético, ¿verdad? La pregunta tiene que ser una pregunta sobre ética.
Para eso, pues, deben pensar también en qué materiales tienen, cómo van a resolverlo. O sea, la pregunta amarra muchas cosas. Eh, Incluso con la misma justificación, si ustedes justifican que hay que emprender una investigación por esto y esto y esto, de repente la pregunta va a estar amarradilla con las razones que ustedes esgrimen para justificar. Acá yo les pongo, por ejemplo, algunas, bueno, en realidad me robo la explicación de Sampieri, Fernández y Batista sobre algunas preguntas, digamos, generadoras, preguntas guía que ustedes podrían poner a, digamos, como probar. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona el principio de obediencia con tal cosa, ¿verdad? Esto tiene que tener la posibilidad de probarse empíricamente, y aquí es donde yo le digo que tienen que tener en mente los materiales. De repente ustedes tienen una pregunta muy chiva, pero no tienen materiales para responderla. Entonces, para formular la pregunta, por lo general hay que buscar un poquito de información antes para saber, pues, qué es lo que toca, qué existe y qué podemos preguntar, porque de repente existen preguntas que no podemos responder porque no existen los materiales para poder responderlas. Entonces, la idea es que tengan información previa antes de formular la pregunta. No la formulen, digámoslo así, en frío, sino que cuando revisen información digan, mira, parece que esta pregunta es más interesante porque dime, encontré algo que va por ahí, pero no está del todo claro, yo quiero aclarar eso, tengo idea de que puedo sacar, digamos, una investigación con esta información. Porque si no, les puede pasar que formulan la pregunta y cuando se ponen a buscar la información se dan cuenta que no existe nada o que existe muchísimo y entonces ya se vuelve una situación un poco más complicada. Entonces, como tratar de prevenir eso, mejor pegarse una buscadita antes. Entonces, la pregunta, les decía, pues tiene que ser una pregunta sobre ética y tiene que establecer una relación entre dos o más variables, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿cómo se desarrolla la responsabilidad empresarial en la empresa tal? ¿Verdad? Ahí tenemos una única variable, responsabilidad empresarial. Ocupamos acompañarla de algo más, ¿verdad? Entonces, podríamos decir algo así como, ¿cómo se aplica la responsabilidad social empresarial de la empresa tal en los ámbitos hacia los stakeholders, trabajadores y hacia los stakeholders, medio ambiente? Por decir algo. Como tratar de que la pregunta tenga más de un elemento ético, ¿verdad? Porque así entonces ustedes van a tener un objetivo general de todo eso junto y objetivos específicos sobre los diferentes puntos que ustedes van a investigar, a lo que van a trabajar. Entonces, con ese ejemplo que yo les daba, bueno, como objetivo general ustedes van a tener todo junto, pero como objetivos específicos ustedes van a decir entonces, objetivo específico 1, digamos el criterio ético 1 y objetivo específico 2, el criterio ético 2. Lo van a poder desarrollar más fácil, como piensen que es como la casa, ¿verdad? En las cuales ustedes dicen, bueno, yo quiero la casa así, la fachada general de la casa va a ser esta, pero al interno de la casa, este cuarto va a ser el cuarto principal y va a tener esto y este va a ser el cuarto de televisión y va a tener esto y esto. Eso hay que decirlo de una vez en el plano, ¿verdad? Acá entonces en el problema es donde inicia esa idea. Eh, Después lo vamos a hacer un poquito más particular con los objetivos, ¿verdad? Los objetivos van a ser, este cuarto va a ser así y este otro cuarto va a ser así. Eh, pero bueno, eso lo veremos hasta la semana siguiente. Esta semana tenemos que hacer entonces el problema. Y esto les decía, es mejor como hacerlo bien a la primera, porque si no queda bien, después hay que reformarlo y eso cambia los objetivos y ya se vuelve un asunto como de manosear más y cambiar más. Entonces es mejor como trabajarlo y dejarlo bien para que ya después no hayan, digamos, no haya que hacer arreglos. Esto sobre el problema. Y, y finalmente tienen que traer el estado de la cuestión. Esto es qué se ha dicho, cómo se ha dicho, qué referencias existen sobre el tema que ustedes están investigando. Jefferson, adelante. Profe, este primer avance, vamos a ver si, es que, bueno, me surgió la duda. ¿Hay que traerlo hecho
para la próxima clase y vamos a hacer como un taller con usted en las cuales usted va a estar como revisando lo que lo que hicimos o simplemente digamos lo hacemos y luego lo subimos y ya. No, lo hacen y en clase yo lo reviso para que ustedes puedan mejorarlo antes de entregarlo. La idea del taller es que ustedes lo mejoren, ¿verdad? Entonces van a traer como el borrador. Ojalá lo más afinado posible, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, profe, mira, la pregunta y lo que tengo es como esta idea, yo les ayudo a formular la pregunta. Lo que quiero es que lo traigan bien avanzado, que traigan bien, digamos, con la mayor claridad posible qué es lo que quieren hacer, porque si no vamos a durar más. Entonces, la idea es que traigan esto, ojalá, bien avanzado, para que cuando yo lo revise les digan, ven chiquillos, ajusten esto y hagan esto y metan esto aquí y tal vez no haya que hacer tanto. Si traen esto en cero, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar qué tema quieren investigar, entonces ya nos vamos a llevar más tiempo. Entonces, en la medida en que esto venga más completo, pues creería yo que avanzamos también un poquito más rápido. Pero es para hacerlo en clase. Todavía no lo entregan sino hasta después de la clase, ¿verdad? Yo les decía que incluso les puedo extender el periodo de entrega hasta el lunes siguiente, para que así tengan un chance de hacer las observaciones y mejorar, digamos, esta primera parte del diseño. Sí, listo, Jefferson, aclarado. Sí, sí, profe. Ok, pero ya. Bueno, Profe, sí, sí, disculpe, ¿qué adelante. tan extenso tiene que ser? Por aquí les pongo, vean, vamos a ver, por aquí les voy diciendo, el tema es algo, es un parrafito, digamos, no es nada extenso. La justificación, alrededor de 2 páginas, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero traten como de no gastar la pólvora acá, ¿verdad? Aquí es como el diseño, la argumentación, toda la reflexión que ustedes tienen que hacer, eso lo vamos a hacer en el reporte final, en el documento final, donde ustedes van a desarrollar los objetivos que formulen. Acá entonces, claro, hay que argumentar y hay que justificar, sí, pero traten como de ser muy sintéticos, porque si no, después, pues, digámoslo así, se van a quedar sin batería para los resultados. Entonces, acá lo que se trata es de hacer, digamos, el bosquejo de esa investigación, ese diseño. 2 páginas de la justificación está, en 2 páginas se logra hacer bastante bien esto de los 3 antecedentes, las justificaciones teóricas y las sociales. El problema, esto es una pregunta. Por lo general, entonces, se formula la pregunta y se le hace un párrafo de explicación. Digamos que puede ser 1 página máximo, ¿verdad? O media página, es poner la pregunta y explicar un poquito el contexto de ese problema. Este problema surge por esto y darle como un contexto a esa pregunta que ustedes formulan. Pueden ser 1, 2, 3 párrafos, digamos, más o menos. El estado de la cuestión sí es un poquito más extenso. Y bueno, lo explico. El estado de la cuestión es como decir, bueno, ¿quién está hablando? ¿Qué se ha publicado? ¿Qué se ha dicho sobre aquello que yo quiero investigar? El ejemplo del aborto en Costa Rica, mentira que uno va a ser la primera persona que va a investigar eso. Ya se ha dicho A, B, C, D, X. Y si uno no revisa bien qué se ha dicho, pues termina descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Termina uno repitiendo algo que una persona ya lo dijo hace mucho tiempo y que probablemente lo dijo mejor y más informado. Entonces, no se trata de eso, no se trata de descubrir cosas que ya están descubiertas, se trata de crear conocimiento. Para eso uno tiene que saber qué es lo que se ha dicho. Entonces, el estado de la cuestión es como ese filtro previo donde yo me entero de qué es lo que andan diciendo las personas que investigan el tema que yo quiero investigar. Ahí entonces es importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente. Tienen que utilizar las lecturas del curso porque, bueno, esa es como la base de la cual yo quiero que partan, porque ahí hemos visto cosas de ética en la ingeniería. Pero también, dependiendo del tema, ustedes van a tener que buscar por su cuenta información referente a la ética en la ingeniería y lo que estén investigando. Entonces, tienen que buscar en bases de datos, ¿verdad? En revistas, en libros, conformados desde, digámoslo así, el mundo académico, el mundo universitario, porque, pues bueno, eso es lo que da como fidelidad no, confiabilidad a la investigación científica. Entonces,
recomiendo, digamos, que utilicen, por ejemplo, los buscadores que paga el TEC en la biblioteca, ¿verdad? Probablemente ustedes ya los han utilizado. Recomiendo también otros, se los voy a poner acá en el chat, para que ustedes busquen información, por ejemplo, Redalyc, Cielo, Italia, Google Académico. ¿Cuáles otros han utilizado ustedes, chiquillos? Aquí yo les pongo, bueno, aquí dice otros, ¿verdad? Gstore, ProQuest, hay un montón de buscadores. No sé si alguien conoce algún otro. Ahí les voy a recomendar también algo. Pues la base de datos suscrita, creo que el TEC, ¿verdad? También. Sí, bueno, ahí hay un montón más, ¿verdad? Ahí, pues bueno, traten de navegar en ese mar de información. Recomendación. Vamos a ver, bueno, aquí les doy otro. Este SciHub es bastante útil porque muchas veces las revistas y les enseño. Las revistas cobran y aunque el TEC paga las licencias, hay algunos que incluso con toda licencia, pues lo siguen cobrando. Entonces, esta es una paginita pirata que pues le ayuda a uno a encontrar artículos de paga de manera gratuita. Entonces, si de repente tienen esa situación, pues agarran y cortan la información, dígase el enlace o el DOI. El DOI es un número específico que tienen todas las publicaciones. Y lo agarran, lo pegan acá y pues bueno, tiene muchísimos, no los tiene todos, pero digamos que uno encuentra un montón de cosas sin tener que pagarlas. Y bueno, se los recomiendo. Se ahorra uno algunos dólares. Eso. Entonces, busquen en las bases de datos. Ah, bueno, me faltó uno. Se los enseño se los pongo por acá también. Bueno, voy a ponerles el enlace. Este es uno de Conare. Se llama Kimu, que es un repositorio de todas las universidades nacionales. Entonces, si están investigando, lo están viendo acá. Sí, ¿verdad? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, este es un repositorio de todas las universidades nacionales para que ustedes, digamos, encuentren todo en un mismo sitio. Entonces, así no tienen que ir biblioteca de la UCR, biblioteca del TEC, biblioteca de la Nacional, sino que aquí, pues bueno, encuentran todo el material de un solo. Yo les recomiendo estas. Bueno, esto a nivel nacional porque tiene lo que se produce, digamos, en Costa Rica y porque enfoca temas, digamos, del territorio nacional. Estas otras, Redalyc, Cielo, Google Académico, pues por lo general están en español, que pues bueno, yo creo que es, digamos, como lo más fácil de entrarle. Si quisiéramos como subir el nivel a todo esto, deberían también buscar artículos en inglés, porque la mayor cantidad de producción sobre ética en la ingeniería está en inglés. Pero bueno, no es obligatorio incorporar artículos en inglés. Hay muchos artículos sobre ética en la ingeniería en español muy buenos que les pueden servir. Entonces tienen que buscar y tratar de filtrar, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad de la información donde hay, no sé, 5.000 artículos de ética en la ingeniería, 4.000 en inglés y 1.000 en español. De esos 1.000 que hay en español, ustedes van a encontrar unos 200 si se ponen a buscar. De esos 200 no les va a dar tiempo de leer los 200, van a poder leer unos 10. Entonces hay que tratar de filtrar, digamos, aquellos 10 artículos que no pueden faltar, ¿verdad? Como decir la crema de los artículos de ética en la ingeniería en lo que ustedes estén investigando. Ese filtro hay que saber hacerlo, entonces es difícil porque uno tiene que leerse todo el artículo. Tip, uno se lee la introducción y la conclusión del artículo primero para saber si vale la pena leerlo todo, ¿verdad? De repente uno dice, no, esta gente llega a conclusiones que a mí no me sirven. Entonces lo dejamos ahí como para después. Traten de buscar bastante, hay mucho. Entonces, entre más, digamos, materia prima tengan, después cuando hacemos ese filtro, les va a quedar como mejor, ¿verdad? Si buscan poquito, de repente solo encuentran articulillos como muy flojillos. Entonces, traten de buscar hasta que ustedes digan, vean, este artículo es como la mitad del trabajo que yo voy a hacer y le voy a robar todas las ideas. No, mentira. Como decir, este me va a servir un montón, este también. Cuando uno encuentra una publicación que uno dice, me sirve, uno sabe que como que llegó como los mineros que encuentran una veta de oro y dicen, ah, sí, aquí me voy a quedar un ratico para aprovecharla, ¿verdad?
Eso es lo que yo espero, que ustedes digan, me encontré el artículo que me va a salvar del seminario de ética porque ya recorre medio camino que yo tenía pensado. Esa es la idea, digamos, como de encontrar un artículo para el estado de la cuestión, que uno diga, resume todo lo que ha pasado sobre el tema, me da información, me dice que aquí, que allá. Ese es como el artículo ideal, ¿verdad? El que uno dice, me salvó la tanda. Esos son los que hay que encontrar, los que no pueden faltar. Traten de encontrar 10 de esos. Van a encontrar muchos más, pero traten de filtrar y tener 10 artículos así que ustedes digan calidad. Y bueno, eso en español, y si quieren meter algunos en inglés, pues adelante. El estado de la cuestión también hay algunas preguntas que los pueden guiar. Por ejemplo, ¿qué se conoce y qué no se conoce sobre el tema del problema que se quiere investigar? ¿Desde qué enfoque? ¿Cuáles estudios se han realizado en relación a esto? ¿Qué vacíos existen? ¿Qué se quiere realizar? O si más bien pues ya se recorrió los caminos que había que recorrer y ya es como un tema de revisar información y sintetizarla, etcétera, etcétera. ¿Qué coincidencias, diferencias existen entre las investigaciones encontradas? Si ustedes dicen, en esos 10 artículos encontré que estos 5 van por aquí y estos 5 van por allá, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son esas razones para que unos investigadores vayan por aquí y otros investigadores vayan por allá? ¿Y cuáles limitaciones se observan en la literatura? Por ejemplo, uno dice, bueno, nadie habló de evasión de la responsabilidad. Qué raro, porque a eso uno le marca como las cosas que quedan por hacer. Es como, bueno, entonces alguien tiene que hacer eso y de repente soy yo, ¿verdad? El que vaya a llenar ese vacío. En fin, es filtrar lo que existe. Ese filtro entonces, ojalá lo más fino posible. Y bueno, les decía, traten de encontrar 10 de esas fuentes imperdibles, infaltables. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se presenta? Ustedes dicen, el artículo de, vamos a ver, el artículo de Ana Laura Chavarría titulado Ética en la Ingeniería en Costa Rica del 2022 dice que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ustedes dicen autor, año, ¿verdad? El nombre del artículo. Y explican brevemente qué es lo que de ese artículo importa para lo que estamos investigando, ¿verdad? El artículo de Celeste Gamboa, publicado en el 2002, dice que tal y tal cosa y tal cosa. Y esto le sirve a la investigación porque permite tener un enfoque utilitarista sobre X. Hay que decir quién hace el artículo, cuándo se publica, cómo se llama el artículo y por qué importa ese artículo para lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces van a tener, digamos así, 10 entradas. O bueno, si es un libro, el libro tal, taca, taca. Pueden ser también revistas, libros, pero también podrían tener algún tipo de material audiovisual, ¿verdad? El documental tal que explora la obsolescencia programada señala que los ingenieros es y tal cosa. Bueno, también pueden hacerlo así. Pueden aprovechar materiales audiovisuales también. Eso sí, todo bajo el formato de citación APA, ¿verdad? Como para que lo tengan claro. Por lo general, cuando se hace el estado de la cuestión, uno cita el autor. El autor fulano de tal dice, y ponen uno entre comillas lo que dice. Eso significa que para esta investigación vamos a tomar el concepto y lo vamos a aplicar a lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque así uno dice, vean, esa persona dice eso, no soy yo. Yo interpreto de lo que él dice esto otro, pero él dijo eso. Eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Así está la cuestión, dice uno. Entonces uno trata de citar lo más importante como la esencia de lo que dice la publicación, el artículo. Y así entonces, como que uno dice, la idea central de este artículo, de esta persona es esto. Eso me sirve a mí por esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que tenemos que traer para la semana siguiente. ¿Cuánto de extensión es esto? Alrededor de unas 10 páginas, perdón, de unas 10 páginas, perdón, de unas 3 páginas. Piensen que si son 10 fuentes, cada página, digamos, cada lectura que ustedes encuentren, cada artículo, libro, aproximadamente media página. Hay que resumirlo bastantito. Entonces, pues por ahí, ¿verdad? Un poquito menos de media página como hacerlo como una ficha, si quieren, ¿verdad? Como la ficha tal, autor, año, página, lo importante del artículo es esto y esto y esto. Eso lo pueden hacer también un poco pensando como en el modelo de las bitácoras, ¿verdad? Ustedes hacen lecturas,
y ustedes hacen una bitácora de la lectura. Pueden hacer como una bitácora de la otra lectura que encuentren, que no es la lectura del curso, y ustedes dicen, mira, los 3 conceptos principales de esta lectura son estos. Apuntan esos conceptos y eso puede ser como la base del estado de la cuestión. La lectura tal incorpora los conceptos X, Y, Z y eso sirven para esto y esto y esto. Y citan ahí algo, ¿verdad? Eso puede ser como una forma de trabajarlo. A veces no importa tanto los conceptos, sino como las reflexiones o depende, ¿verdad? Cada lectura va a aportar cosas distintas, pero por lo general los conceptos son importantes. La información que traigan, qué sé yo, que le dan más pelota al enfoque utilitarista o a la ética de los negocios o la ética ambiental, eso también a veces es valioso señalar. Y bueno, eso es lo que tienen que traer, chiquillos, para la próxima semana. Aquí está la rúbrica, cómo se califica. Recuerden, vale 5%, pero es requisito para ir presentando lo siguiente. Entonces, si no lo presentan, pues no solo van a perder 5%, sino que van a perder 30% porque ocupan de esto para poder seguir. Es como etapa 1, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto tráiganlo la otra semana como lo tengan, ¿verdad? Si lo tienen avanzado, pues excelente. Si lo tienen en pañales, pues con mucha más razón para empezar a darle forma, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chiquillos, sobre eso? No, pues bueno. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere preguntar algo, no? Profe, igual no habría que ser como referencias, ¿verdad? Ni nada, por ¿Perdón? el momento. Las referencias no se tienen que poner hasta el final, que se concluye el trabajo como tal. Ok, la bibliografía la tienen que poner al final, digamos, sí, pero como ya tienen que hacer estado de la cuestión, entonces ahí va a aparecer el artículo de fulano de tal, publicado en el año tal, que se llama tal, ¿verdad? Esa información tiene que estar ahí. El dato de la editorial, de todo eso, todavía no es necesario. Digamos, la bibliografía todavía no se preocupen por tener la lista, pero sí tienen que tener, digamos, la información, autor, año, número, autor, año, nombre de la publicación. Eso en el estado de la cuestión, pero después sí tiene que tener la bibliografía, entonces, y la pueden tener ahí como en borrador, no hay problema. No se califica tampoco. No les voy a bajar puntos porque no pongan la bibliografía. Ok, chiquillos, bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Les hago pregunta yo. ¿Ya tienen los grupos del análisis de caso y de la monografía listos? ¿O todavía están agrupándose? Este es como el momento para que los que no tengan grupo digan, profe, yo no tengo grupo, y tal vez hacemos un grupo de los que no tienen grupo. Si ya todos tienen grupo, pues bueno, todo bien. Ok, bueno. Parece que todo el mundo ya está agrupado. Ok, ven, ya para empezar con la clase de hoy, voy a tratar de hacer esto de manera pues fluida y corta para no aburrirlos mucho. Nos toca hablar hoy de ética de los negocios. Este es un tema que aparece muchísimo. Ya algo hemos visto del mundo empresarial, del mundo de los negocios. Y bueno, vamos a darle un poquito más de contenido al tema como tal, la ética de los negocios. Aquí vamos a encontrar varios conceptillos interesantes y se puede aplicar mucho pues a los temas que ustedes probablemente investigan, porque por lo general tienen este contexto de negocios, ¿verdad? O sea, las ingenierías trabajan, digamos, en función de algunos negocios, de algunas industrias, etcétera. Entonces, pues están como inmersas en el mundo empresarial de los negocios. Esta forma, digamos, de ética aplicada a la ética de los negocios, igual que la ética ambiental, igual que la bioética, igual que la ética informática o infoética, igual que la ética ingenieril, como que todas tienen un gran despegue después de la segunda mitad del siglo pasado. Porque la sociedad, la primera mitad fue, primera guerra, segunda guerra, fue como bastante bélica, ¿verdad? Entonces en la segunda mitad del siglo pasado como que ya el enfoque está, bueno, todavía la Guerra Fría ahí, ¿verdad? Pero como en reconstruir, digamos, el mundo y hacerlo comercialmente más abierto, más amplio, globalizado, ¿verdad? La famosa globalización. Entonces, pues la ética de los negocios empieza a importar cada vez más.
tenemos el auge también de los medios de comunicación, ¿verdad? Dígase la televisión, la radio, se extienden, se hacen de más fácil acceso y las personas pues empiezan a enterar de que tal empresa trata mal a los trabajadores, empieza como un resurgimiento de la lucha también por los derechos laborales. La globalización también pone desafíos, ¿verdad? De cómo se mueven los capitales, de que la industria textil va para Asia, de que las regulaciones del trabajo infantil, etcétera. Surge como mucha más ebullición de la información sobre lo que se hace bien y lo que no se hace bien en el mundo de los negocios. Entonces, digamos que igual que la ética ambiental, después de la segunda mitad del siglo pasado, la ética de los negocios pues, empieza a importar cada vez más. La ética, sin embargo, es una disciplina muy vieja, ¿verdad? Igual que los negocios, ambos son muy viejos, pero la lectura señala que durante mucho tiempo a los filósofos como que no les interesaba trabajar el tema de la ética de los negocios porque los negocios eran vistos como algo sin ética, como que era un tema de gente egoísta que no le importaba y que simplemente pues estaba ahí por la plata, ¿verdad? No estoy diciendo que esto no haya pasado, ni que no pase, ni que no va a seguir pasando. Existe, digamos, las personas que pues entienden los negocios simplemente como negocios y que no ven más allá de la generación económica, pero eso va cambiando, ¿verdad? Ya hay otras ideas sobre los negocios que no es solo entonces generar riqueza económica. Insisto, mucho fue así, mucho sigue así y probablemente mucho va a seguir así, no sé, hasta el fin de la humanidad. Pero ya la teoría ética ha señalado otras cosas. Dos de los principales conceptos que vamos a encontrar acá es el concepto de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Depende del tamaño de la empresa, ¿verdad? Si es una empresa mediana, pequeña, pues bueno, responsabilidad social empresarial. Si ya es una empresa más grande que contiene otras empresas, ya es una corporación, entonces responsabilidad social corporativa. Es lo mismo, lo que cambia aquí es el tamaño de la empresa, ¿verdad? Y bueno, cambia también las responsabilidades y cambia mucho, en realidad no es lo mismo, pero a nivel, digamos, nominal es una única empresa, otra es un grupo de empresas, ¿ok? Y también está fundamentada esto de la responsabilidad social en diferentes corrientes, como la ética ambiental. No hay una única forma de pensar la ética empresarial, la ética de los negocios, sino que hay ideas que vienen del utilitarismo, otras que vienen de la deontología, otras que vienen de la ética ambiental, de la ética profesional, etcétera, etcétera. Entonces, como que recoge un montón de diferentes enfoques éticos. Otro de los conceptos importantes es el concepto de stakeholders. Esto literalmente es como recolectores de apuestas, pero el sentido que quiere dar es todas aquellas personas que tienen vínculo con la actividad comercial, dígase porque son inversionistas, trabajadores, consumidores, la comunidad en la cual está la empresa, todos ellos son stakeholders, digamos. La empresa tiene que ser responsables ante sus stakeholders, dígase los inversores, dígase los consumidores, dígase los trabajadores, el medio ambiente como tal es un stakeholder, entonces, pues bueno, es un conceptito importante, pueden usarlo para la bitácora, igual el de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Mucho de la ética de los negocios hoy en día pasa por señalar el trato justo, ¿verdad? El comercio justo. Esto también se utiliza como capital de reputación, las empresas lo utilizan para el marketing, ¿verdad? Entonces, digamos que la ética se ha vuelto también un activo de marketing, ¿verdad? Decir que se hacen y decir que se hacen las cosas bien, digamos, llama la atención del consumidor y dicen, ah, mira, yo quiero comprar de los productos tales porque son productos amigables con el ambiente, no sé, ¿verdad? Tienen un valor agregado. Bueno, ese valor agregado social, digámoslo así. Entonces, se insiste, por ejemplo, hoy en día en el trato justo. Qué sé yo, Starbucks, por ejemplo, insiste en esto. Trato justo a los productores. Cafebril también sobre el trato justo, el fair trade, pues en el café que ellos producen. Esto antes no era tan usual, sino que más bien era como, ah, bueno, ahí está el producto, es un muy buen producto y se patrocinaba más el producto como tal. Hoy en día, yo esto lo habíamos comentado en otra clase, también importan los procesos. Entonces, no solo se enfoca en la propaganda en el producto como tal, sino también en el proceso. Y eso como que le da un poquito de confiabilidad al consumidor de que está obteniendo productos, valga la redundancia, producidos justamente.
La ética de los negocios también es un poquillo extraña por lo que les decía. Parece que los negocios son como algo inmoral, corrupto, sucio, ¿verdad? Como que no hay mucha ética, como dirían los estadounidenses. Business are business, ¿verdad? Los negocios son negocios y dejémonos de cursilerías éticas. Bueno, eso pasa, ¿verdad? Los empresarios engañan, manipulan, roban, hunden a los demás, hay espionaje empresarial. Existe todo el mundillo negro de los negocios, nadie lo está negando y pues sería ingenuo pensar que no pasa. Pero esto tiene que ver porque se asocia la codicia con los negocios, ¿verdad? Lo cual es válido. Estoy, digamos, aceptando que todo esto pasa. Lo importante acá es que los negocios no son solo egoísmo y no son solo, digamos, robo y manipulación. Hay otras cosas que no son tan éticamente negativas. Entonces, claro que existe el lado oscuro de los negocios, sí, nadie lo está negando y es quizás más grande que el lado positivo, ¿verdad? Pero la teorización sobre la ética de los negocios hoy también señala cosas que los negocios hacen para bien, digamos que la responsabilidad social empresarial se ha convertido en uno de esas formas de señalar cómo las empresas devuelven un poco de la riqueza que generan hacia la sociedad y mejoran la sociedad. Entonces, pues el negocio sí tiene, digamos, su lado oscuro, pero hay que dejar de enfocarse en el lado oscuro y tratar de enfocar el lado positivo para pues darle, digamos, más contenido y fortalecer ese lado positivo. Les decía, los negocios se ven un poco como nocivos, ¿verdad? Como parte de esa codicia y egoísmo por varios señalamientos históricos, varios antecedentes, ¿verdad? Como les decía antes. Algunos de corte, digamos, cultural, otros más de corte religioso-cultural. Por ejemplo, mucho del catolicismo, lo digo de otra manera, durante mucho tiempo el catolicismo como que no veía con buenos ojos el lucro. De hecho, fue prohibido lucrar para los católicos durante mucho tiempo hasta que ya después los papas se dieron cuenta que estaban desaprovechando una empresita de venta de perdón. Entonces, los católicos, por ejemplo, tenían prohibido lucrar, ¿verdad? Los mercaderes eran mal vistos, los judíos eran los mercaderes hasta el día de hoy. Sobre eso hay una tragedia muy interesante que se llama así El Mercader de Venecia, de Shakespeare. Si no la han leído ni han visto la película, se los recomiendo. Los judíos entonces tienen como esa fama de que son negociantes y que no perdonan, ¿verdad? Que cobran impuestos, usureros y en fin. Hasta el día de hoy tienen esa fama de banqueros egoístas y lo son en mucha medida. Pero bueno, el punto es que en la antigüedad la metáfora de cuando Jesús echa a los fariseos del templo tiene como ese contexto de como que los negocios no le agradan tanto a Dios, por lo menos en el templo. Entonces, ya de entrada, el catolicismo marca, digamos, una apuesta por la pobreza, ¿verdad? Bienaventurados sean los pobres, dice el evangelio. Hay, digamos, como una idea, digamos, religiosa de que los ricos no van a entrar al cielo, ¿verdad? De que antes pasa el elefante por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Esas ideas como que marcaron mucho la mentalidad, digamos, de los negocios como algo que estaba mal, ¿verdad? Como que no le agradaba a Dios. Y bueno, les decía, después el cristianismo cambia esto y empieza a vender bulas papales, que era como decir vender el perdón de los pecados. Cuando usted tenía dinero y había cometido pecadillos, ¿verdad? Usted entonces le donaba, ¿verdad? Unos cuantas monedas de oro a la iglesia y la iglesia lo perdonaba. Era un buen negocio, ¿verdad? La iglesia cambiaba algo inmaterial, como el perdón de Dios, por algo material, como el oro. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un buen negocio. La religión. Esto cambia, digamos, dentro del mundo antiguo, pero en el mundo moderno tenemos un referente que es bastante importante, que es el mundo protestante, el cisma de la Iglesia Católica con la reforma protestante de Martín Lutero, pues cambia también la percepción que existe sobre los negocios. Martín Lutero en Alemania
si ustedes lo recuerdan de las clases de estudios sociales del colegio, pues se separa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pone ahí un panfleto con 95 tesis sobre la puerta de una iglesia y dice, yo voy a fundar mi propia iglesia y va a tener mis reglas. Y en esas reglas el dinero no es mal visto, a diferencia del catolicismo, sino que entonces Martín Lutero dice, no, si a los hijos de Dios les va bien económicamente, es señal de que Dios está contento con lo que hacen esas personas, ¿verdad? Y Dios los bendice. Eso se hace mucho más famoso en Inglaterra con la vertiente protestante que instaura Juan Calvino, perdón. Se conoce como calvinismo. Y es importante porque es en Inglaterra donde se da la revolución industrial y esa versión del protestantismo, digamos, es la que se amarra con la revolución industrial y con el imperio británico. Entonces el imperio británico, conforme se va extendiendo, extiende la revolución industrial, extiende la religión protestante y extiende esta forma también de pensar sobre el dinero y la religión. Ya a esto, digamos, actualmente se le conoce como teología de la prosperidad. La idea de que si yo soy próspero económicamente es porque Dios me bendice, ¿verdad? Y ustedes podrán escuchar a más de un pastor diciendo, bendición de Dios que compramos un auto, y aquí como si los bienes materiales estuvieran correlacionados con cómo Dios bendice a su rebaño. Lo cual a mí me parece una patraña total, ¿verdad? O sea, literalmente me parece que la gente se come ese cuento. Para mí el bienestar económico tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Con el esfuerzo de las personas, con la suerte, con la explotación laboral de otros, de los seres humanos sobre los seres humanos, pero no tiene que ver, para mí Dios no influye en eso, ¿verdad? Pero bueno, son posturas religiosas particulares. Y bueno, cada quien pensará, digamos, sobre el dinero y la religión como mejor le plazca, pero el punto es que los negocios cambian la forma de interpretarse, ya no se ven como algo sucio dentro de la sociedad, por lo menos protestante, y entonces pues empiezan como a tener otra aura, ¿verdad? Como que ya el hombre de negocios no es una persona cochina, pecadora, sino que ahora es un exitoso emprendedor. Y bueno, eso va marcando el cambio en la reflexión sobre los negocios y como que le va abriendo la puerta entonces a la reflexión ética dentro del mundo de los negocios. Hoy, por ejemplo, se señala bastante el emprendedurismo, ¿verdad? El TEC, de hecho, potencia bastante, digamos, la mentalidad emprendedora para no solo ser, digamos, un trabajador de una compañía, de una empresa, sino también pues ser el dueño, un emprendedor de un pequeño, gran, no sé, línea de producción de algo, ¿verdad? O venta de servicios de algo. El autor de esta lectura, Robert Solomon, pues dice, sí, es que durante mucho tiempo no nos hemos encargado de los negocios, los hemos visto como algo negativo, pero entonces hay como que romper algunos mitos sobre los negocios, dice Robert Solomon. Primero, la motivación del beneficio. Los negocios sí quieren hacer dinero, pero no solo quieren hacer dinero, ¿verdad? La motivación de los negocios es el interés económico, pero hay otras cosas que también motivan a los negocios. Insisto, algunos negocios tendrán como motivación solamente el dinero. Y bueno, eso digamos que tampoco hay que obviarlo, ¿verdad? Sería ingenuo de nuestra parte, pero los negocios por lo general quieren algo más que la plata, ¿verdad? Quieren, qué sé yo, temas de poder, controlar el mercado, quieren cambiar la sociedad, quieren, no sé, establecer, digamos, un trato justo en el trato a sus trabajadores. Hay muchas ideas de cómo los negocios mejoran a la sociedad directa, conscientemente o indirecta, inconscientemente. Generan empleo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que podríamos poner un ejemplo que pongo por acá. Elon Musk, si ustedes lo ubican, es este personaje multimillonario, ¿verdad? Es magnate, que, pues, entre otras cosas, es dueño de Tesla Motors. Tesla está, digamos, a la vanguardia, a la cabeza de la transformación en la movilidad eléctrica. Y pues uno pensaría que serían muy celosos con las patentes de sus automóviles. Y pues bueno, el tema de las patentes es como la gallinita y los huevos de oro
básicamente todas las corporaciones, ¿verdad? Quieren patentar todo, hasta el chifrijo. El asunto es que Tesla, este señor Elon Musk, se da cuenta que él no puede hacer toda la transformación a la movilidad eléctrica solo. Entonces libera las patentes para que cualquiera que quiera revisarlas y tomar ideas de ahí, pues lo haga. No solo piensa en que alguien le puede robar el negocio, sino que lo que piensa es en cómo, digamos, más gente puede transformar más rápido la sociedad hacia una sociedad de movilidad eléctrica. Por ponerles un ejemplo. Entonces, los negocios, claro, tienen una motivación económica, ¿verdad? Nadie se mete a hacer negocios para perder plata, pero además tienen otras motivaciones. Muchas veces la plata pasa a un segundo plano. Claro, tiene que ser sustentable y rentable económicamente, porque si no, es una torta, ¿verdad? Se pierden empleos, etcétera. Pero hay cosas también más importantes. Ese es como el primer mito que dice Robert Solomon. Los negocios quieren hacer dinero, pero también quieren otras cosas, ¿verdad? No se reduce al dinero. E insisto, probablemente algunos negocios sí se reduzcan solo al dinero, pero no todos. Segundo mito, dice, esto es un poco lo que señalaba Mary Midley también en las primeras clases, que cuando hablábamos del origen de la ética. La metáfora de la supervivencia del más fuerte es una mala interpretación de Darwin. Darwin lo que señala es que sobrevive el que mejor se adapte, no el más fuerte. Y esto calza porque, si ustedes recuerdan, yo les decía, Calvino instaura el calvinismo en Inglaterra, donde se da la revolución industrial, en la Inglaterra de donde es Darwin. Entonces, esto se conoce como darwinismo social, ¿verdad? Los ingleses, muchos sociólogos ingleses, agarraron Darwin, lo que Darwin decía sobre el mundo natural, y lo trasladan al mundo social. Y entonces señalan que sí, que tiene que sobrevivir el más fuerte, ¿verdad? Distorsionan la postura de Darwin, y qué coincidencia, el más fuerte es Inglaterra. Entonces Inglaterra tiene que dominar. Y bueno, esa es como una lectura muy acomodada del darwinismo, se conoce así como darwinismo social, y es como parte de las justificaciones del Imperio Británico, ¿verdad? Tal vez hoy Inglaterra ya no sea, digamos, como la gran potencia, pero lo fue durante el siglo XVII, XVIII, XIX, y pues bueno, colonizó medio mundo, ¿verdad? Colonizó India, Estados Unidos, por todo lado, tenía sus tentáculos. Esa es Inglaterra la que produce la revolución industrial y la que pues expande como toda esta cosa que les estaba contando. Entonces, no es cierto que sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta, ¿verdad? Les cuento un par de ejemplos. No sé si ustedes conocen, digamos, sobre Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica pues es una institución ya muy vieja, ¿verdad? En algún momento estaba así colgando de un hilo porque con el advenimiento de internet la gente dejó de mandar cartas por correo y empezamos a mandar mensajes, correos electrónicos, y la papelería se volvió mucho más digital. Y Correos de Costa Rica pues tuvo un bajón que pues casi cierran, y lograron reinventarse, se adaptaron mucho por las ventas por internet, ¿verdad? Ahora Correos de Costa Rica distribuye todo tipo de paqueterías que viene de Wish y de gente que vende en el mercado interno y de compras por internet, y les va muy bien ahora y son muy eficientes, pero es porque lograron adaptarse, ¿verdad? Quizás no eran la institución más fuerte, pero bueno, parece que esa adaptación les dio fortalezas. Hay otro caso interesante, el caso de Kodak. No sé si ustedes conocen la marca Kodak, es una marca de productos de fotografía. En su momento Kodak no quiso hacer como la transición hacia la fotografía digital, y ustedes, bueno, supongo que han visto cámaras de fotografía viejas, ¿verdad? Antes la gente no tenía cámara en el teléfono, no teníamos teléfono, entonces andaba uno una camarilla de fotos con un rollo, y uno le ponía el rollo y uno no sabía cómo quedaba la foto hasta que la revelaba. Bueno, la mayoría de esas cámaras eran Kodak. Entonces, Kodak como que se quedó estancado, y le llegó la fotografía digital y llegaron los teléfonos y ahora todo el mundo es fotógrafo. Y pues Kodak no se adaptó, ¿verdad? Y pagó la factura. Entonces, el tema de los negocios es que no necesariamente el negocio más fuerte es el que sobrevive, es el que se logra adaptar mejor. Igual, digámoslo así, que con la lectura de Mary Midley, tenemos que quitar este mito de la supervivencia del más fuerte. Y vean que esto nos lleva, digamos, al tercer punto de vista, el tercer mito que hay que derribar, porque
existe también una base de cooperación. No es una lucha, digamos, meramente egoísta los negocios. Paréntesis. Claro que existe la lucha por los mercados, la lucha por lo que les decía, el secreto empresarial y todo eso, ¿verdad? Los mercados son competitivos, no lo vamos a negar. Pero para que exista esa competencia tiene que haber primero una base de cooperación, como señalaba Mary Midley, en el reino natural. También en el reino, digamos, de los negocios, la cooperación tiene que ser primero. Si no existe cooperación, no podemos llegar al punto de la competencia. Tenemos primero que cooperar para después competir. Y bueno, eso yo creo que se entendía bastante bien, por ejemplo, con lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Se entiende bastante bien. Y si no, por ejemplo, si Costa Rica cierra las fronteras, no viene el turismo extranjero, que es la principal fuente de ingresos del país. Las zonas turísticas vacías, un bajonazo, digamos, en la entrada de divisas, después sube el dólar, todo va encadenado. Ocupamos como que la sociedad coopere en esto. Con el COVID se cerraban los negocios, bueno, y menos plata en la calle, la economía estancada. Si la sociedad, digamos, coopera, ¿verdad? Un poco como con las restricciones, ¿verdad? Y si hacemos caso y guardamos el distanciamiento y la mascarilla, de repente los negocios empiezan a abrir, se empieza a mover la cosa y empieza a prosperar más, digamos, la economía y las personas. Entonces, tiene que haber cooperación. Si no, es imposible pensar los negocios. Piensen, por ejemplo, un supermercado. Un supermercado ocupa, claro, que las personas lleguen a comprar, pero también ocupa de los productores, de los transportistas, de los displayers, los que acomodan todo, ¿verdad? De sus trabajadores, obviamente, de una empresa de seguridad que le brinde seguridad. Ocupa, digamos, toda una estructura de cooperación social para poder funcionar mejor. Y así, digamos, no sé, una ferretería o una empresa de software o una empresa de consultorías en ingeniería, una constructora, lo que sea, ocupamos cooperar para que la cosa, pues, mejore para todos, como que mejore estructuralmente. Entonces, pues bueno, los negocios también son cooperativos, ¿verdad? Eso no anula que después puedan ser competitivos. Claro que también son competitivos, pero si nos enfocamos en que solo es competencia, perdemos de lado la mitad de la historia. Y bueno, también Robert Solomon distingue 3 niveles en la ética de los negocios. Él lo llama microética, macroética y ética molar. Estos son conceptitos que también ustedes pueden utilizar en la bitácora. La microética podemos pensarlo como microeconomía, si quieren. La microética es el fair trade, digamos, el trato justo, las normas de intercambio justo entre individuos. Que yo tengo un carro y se lo vendo a otra persona, entonces se lo vendí en el precio justo, que el carro iba bien, no lo estafé, ¿verdad? Que no sé, que yo voy a la feria y compro tanto, entonces le pago al señor de la feria. Que alguien me hizo un préstamo de 5,000 colones y yo después le pago los 5,000 colones. Trato entre individuos, entre personas, ¿verdad? La macroética podemos pensarla como macroeconomía. Es la discusión sobre cómo funcionan las instituciones, dígase financieras o culturales, o por ejemplo, por qué la gasolina tiene un impuesto único, por qué el Recope se deja tanta ganancia. Son preguntas más estructurales, tanto político, económica, filosóficas, ¿verdad? Por ejemplo, si la propiedad privada es un derecho previo a la sociedad, la respuesta es no. Hasta que digamos, la propiedad privada no funciona si no tenemos una sociedad que la garantice. Si no, cualquiera me roba el carro y ya, ¿verdad? Pero existe el registro civil que dice que el carro está a mi nombre. Y si no existiera el registro civil, de ahí las cosas son del que la agarre. La ley del más fuerte, digamos. Pero entonces ocupamos la sociedad para tener propiedad privada. ¿Es justo el libre mercado? Esa es otra pregunta tramposa. Podríamos decir que la trampa empieza porque ni siquiera es libre, ¿verdad? ¿Es mejor el comunismo o el capitalismo? Ese tipo de preguntas son preguntas macroéticas que cuestionan, digamos, las estructuras macro a nivel económico político. Entonces, pues bueno, como en ese nivel, macroética. Y ética molar es el vínculo que tienen la relación ética a nivel de las empresas entre la entidad, digamos, la empresa como institución y el individuo. ¿Cómo trata la empresa a sus individuos? Entonces, esto tiene, digamos, como 2 vías. La empresa tiene
responsabilidades con el trabajador, pero también el trabajador tiene responsabilidades con la empresa. La empresa le brinda garantías y derechos al trabajador y el trabajador también tiene que garantizarle pues, ciertas cosas a la empresa. Y bueno, esto lo vamos a comentar aquí un poquito. Entonces, microética, macroética y ética molar, esto lo pueden poner también en la bitácora. Les decía antes que el concepto de responsabilidad social es fundamental. Esta es como el concepto principal, la categoría central de la ética de los negocios. Vamos entonces por favor, úsenlo en la bitácora, ¿verdad? Es el concepto, digamos, primordial de esta clase. Responsabilidad social. Es un conceptito que ha ido cambiando también. Por ejemplo, Milton Friedman, que es un famoso economista, premio Nobel de Economía, señala que la responsabilidad social empresarial es únicamente hacia sus inversionistas. La empresa, dice Milton Friedman, solo tiene responsabilidades con los inversores, generar dinero. Esta versión, digamos que ya pasó de moda, ya, aunque en Costa Rica, dicho sea de paso, tenemos algunos Milton Friedman ticos, como Andrés Pozuelo y André Garnier y Otto Guevara, y algunos que probablemente lleguen al gobierno, que lo que plantean es que no hay que, la responsabilidad social de las empresas no tiene nada que hacer, digamos, más que generarle ganancias a los inversionistas, a los dueños. Todo eso, todo lo que no sea generar ganancias, dice Milton Friedman, es un robo a los inversionistas, ¿verdad? Porque se utiliza el dinero de otros para el bien social. Eso no le gusta a Milton Friedman, entonces, pues, plantea entonces que la responsabilidad social se agota en la generación del dinero. Esto, les digo, ha cambiado, ya pues está como muy pasado de moda, ¿verdad? Y se considera en realidad que las empresas tienen una responsabilidad ampliada, mucho más amplia que solo con los inversionistas, sino que con todos los stakeholders. ¿Por qué? Porque claro, la empresa tiene que dejar ganancias, eso no lo estamos poniendo en duda, pero no solo tiene que dejar ganancias, tiene que dejar también beneficios más allá de lo económico. Claro, genera empleo, paga impuestos, eso es básico. El problema es que algunas empresas, por ejemplo, no quieren pagar sus impuestos, entonces ni siquiera cumplen como con lo básico de la responsabilidad social. Pero bueno, el punto es que la responsabilidad social empresarial hoy en día se considera que es algo mucho más amplio y se considera que no es una carga para la empresa. No es algo, digamos, extra para la empresa, es parte de su naturaleza. Tiene que tener responsabilidad social empresarial. Así como las personas tienen que ser responsables de sus actos, así las empresas tienen que ser responsables. Entonces, se extiende más allá de los accionistas a todos los demás stakeholders, los empleados, los consumidores, el medio ambiente, la comunidad. Por ejemplo, en el trato a los consumidores, las empresas tienen que comprometerse con la producción de mercancías, productos, servicios seguros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Ford Pinto, ¿verdad? Producir un automóvil con un poquito más de seguridad hacia los trabajadores. Por ejemplo, tampoco discriminarlos, tratar de tener puestos de trabajo seguros, ¿verdad? Que no sea como la fábrica de Bhopal. Tratar de que los stakeholders en general, digamos, no se vean expuestos a vulneraciones, ¿verdad? Que como Bhopal, que no haya una fuga de gas que afecte a personas que ni siquiera trabajaban en la empresa. Entonces la responsabilidad es mucho más amplia. Claro, generar dinero, sí, nadie lo pone en duda, pero también la seguridad, el bien social, el ambiente laboral, la discriminación, en fin, temas que son importantes a nivel de empresa, a nivel de la sociedad, a nivel de recurso económico. Y con los consumidores, entonces, les decía, pues productos seguros, con los trabajadores, entornos de trabajo seguros, pago remunerado, cotizaciones a la caja, etcétera, ¿verdad? Aquí hay una situación, hay que repartir, por ejemplo, a los consumidores, hay que repartir la responsabilidad entre el productor y el consumidor. Pongo un ejemplo, una fábrica de cuchillos. ¿Es responsable de que alguien agarre un cuchillo producido en esa fábrica y le pegue una puñalada a otra persona? No, el fabricante no es responsable de eso. Entonces no podemos decir, es que hay que cerrar la fábrica de cuchillos porque la gente agarra un cuchillo
apuñalar a otra persona. Es una insensatez, ¿verdad? La responsabilidad tiene que ser, digamos, compartida. Por ejemplo, el fabricante de cuchillos, esto por lo general se hace como en el etiquetado, ¿verdad? Dice, manéjese con cuidado, no se deje al alcance de los niños para uso de personas mayores de 18 años, por decir algo. Ah, ok, entonces el fabricante dice, este producto se va a usar así, así, así. Que las personas lo utilicen para otras cosas es responsabilidad del usuario. Entonces, el etiquetado informativo es un tema de responsabilidad social. Tiene que estar bastante bien detallado. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, los insecticidas, ¿verdad? Deben traer etiqueta de intoxicación. ¿Qué pasa si alguien se toma eso? Bueno, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones, de las características, no induzca el vómito, bla, 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 por decir algo. Entonces, la responsabilidad se reparte. El productor, por una parte, tiene que indicar cómo se usa, para qué se usa, cuándo dejar de usarlo, ¿verdad? El consumidor tiene que seguir las indicaciones, ¿verdad? Otro tema puede ser la publicidad engañosa. Esto es también muy común en las compras en Internet. Por ejemplo, que uno pida, no sé, una camisa que en Wish se ve muy bonita y cuando llega es todo menos bonita, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, por ejemplo, con servicios médicos. Hay personas que ofrecen servicios médicos, por ejemplo, de cirugías estéticas, ¿verdad? Entonces dicen, ah, sí, yo soy cirujano plástico, especialista en tal cosa y cobro baratísimo. Y de ahí más de una persona se ha embarcado y pues con consecuencias graves para la salud, ¿verdad? Hay muchas personas que han muerto por una mala praxis médica porque van donde gente que dice ser cirujano plástico y si acaso es enfermero. Y de eso hay que también chequearlo, ¿verdad? Cuando uno va a un médico, por lo general uno chequea que esté activo en el colegio de médicos y que no sea pues una estafa. Eh, entonces, pues bueno, también esos casos de publicidad engañosa, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y hay que desconfiar de lo que es eso. Como dicen, es que suena muy bien para ser verdad. Bueno, probablemente es mejor desconfiar un poquito. El principio de precaución le llamamos en ética. Los individuos también tienen alguna responsabilidad con las empresas. Por ejemplo, de algún ingeniero que tenga, digamos, un cargo relativamente sensible, digamos, con información particular, y esas personas tienen que garantizarle a la empresa pues la lealtad, el cumplimiento, digamos, del secreto profesional, etcétera, etcétera. Probablemente ustedes, bueno, no sé, quizás lo vean cuando hagan trabajo final de graduación. Muchos de los trabajos finales de graduación que realizan ustedes son, no son, lo digo de otra manera, las defensas de esos trabajos finales de graduación son cerradas, no son abiertas al público, porque hay información sensible de las empresas que pues, no se puede divulgar como a los cuatro vientos. Entonces, hay como todo un tema de confidencialidad del uso de los datos, pues que los trabajadores en puestos, digamos, técnicos, en puestos importantes deben resguardar. Además de las normas básicas, ¿verdad? Qué sé yo, de cumplir el horario laboral, de tratar a la gente con respeto, no discriminar, ¿verdad? Estar en contra del acoso, qué sé yo, todo eso. Ya como a nivel profesional también es como, bueno, a mí me toca, por ejemplo, qué sé yo, poner las actas del curso a tal fecha, entonces tengo que hacerlo en tal fecha porque de ahí depende pues todo otro proceso. Aparece aquí también una figura interesante que es la figura del el soplón, ¿verdad? O el que da la voz de alerta, si recuerdan ese concepto de dar la voz de alerta, blowing the whistle era el concepto en inglés. Esto es polémico porque, como vimos con los mecanismos de evasión, parece que el soplón, si no dice nada, es como que evade su responsabilidad pensando en la lealtad. El punto es que la lealtad aquí sigue siendo un valor, ¿verdad? Lo que pasa es que las personas que dan la voz de alerta son leales a ideales de salud y justicia, diríamos, con la lectura de Carl Mitcham. No es leal a una compañía, a una empresa, sino es leal a sus ideales éticos y al bien de la sociedad, por decirlo así. Pero para hacerlo bien hay que llevar el debido proceso. Entonces, los soplones tienen que seguir pasos, ¿verdad? No es como que uno sale gritando de la empresa, aquí se están robando la plata, ¿verdad? No,
algún escándalo así, sino que hay que hacerlo, digamos, en un paso a paso. Primero, como lo hizo Roger Boyle en el caso del Challenger. Primero hay que decirle, digamos, a los jefes inmediatos: jefe, vea, noté esta irregularidad, está pasando esto y esto y esto. Si el jefe inmediato no hace nada, ir elevándolo a lo interno de la organización. Y pues bueno, si ya nadie en la organización para bola, nadie nos hace caso, ahí sí ir afuera, digamos, hacia, no sé, el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y poner una denuncia. Sacar la información ante organizaciones, ante personas, entidades que puedan hacer algo. Porque el soplón lo que ocupa es resolver el problema. No ocupa hacerse famoso, no ocupa chismorrear, no ocupa contarle a la familia que en el trabajo se están robando un platal. Eso no resuelve nada, ¿verdad? Para hacer un soplón ético, digámoslo así, hay que hacerlo, digamos, tratando de resolver el problema, ¿verdad? Y bueno, sobre eso ustedes van a exponer en uno de los capítulos que toca un poco más adelante en el curso. Entonces, pues esto hay todo un proceso para hacerlo bien. Y esta lectura señala, ya para terminar un poco con esta lectura, y ya casi termino, chiquillos, ya no los aburro tanto, que cuando las exigencias del negocio, de la empresa, chocan con el bienestar de la sociedad, el que tiene que ceder es el negocio. El negocio no puede estar por encima de la sociedad. La sociedad tiene que, digamos, ponerle freno a los negocios que están, pues, empeorando a la sociedad. Si el negocio no mejora la sociedad, la está empeorando. Entonces, habría como que hacer también ese filtro a nivel social de cuáles sí, cuáles negocios sí, cuáles negocios no. Y bueno, eso es con la lectura de Robert Solomon. La otra lectura, la de Miguel Ángel Ramírez, en realidad retoma mucho de lo que dice Robert Solomon, plantea casi que algunos antecedentes similares y cosillas muy parecidas. Entonces yo me voy a enfocar en algo que me interesa de esta lectura, y son lo que Ramírez llama razones para aplicar la ética en los negocios desde el punto de vista económico. Y este autor dice, bueno, es que sí, la ética por los valores, la mejorar la sociedad, todo eso está muy bien, pero ¿por qué sirve también para, para la economía? Parece que también es rentable la ética económicamente hablando. Y bueno, las razones que señala este autor, él dice que actuar sin ética, ¿verdad? Las actuaciones deshonestas, el actuar, digámoslo así, fuera de la norma, afecta negativamente los resultados de las empresas. Las empresas, digámoslo así, en algún momento van a resentir la corrupción, ¿verdad? Les va a hacer falta, van a tener que estar maquillando informes, etcétera. Entonces, en algún momento va a reventar eso y la empresa pues va a ver afectada negativamente sus resultados. Entonces, a nivel país también él señala cómo la corrupción desalienta la inversión. Nadie quiere invertir, digamos, en países hipercorruptos porque, bueno, dependiendo del tipo de inversión, hay gente que sí quiere invertir, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que los negocios bien hechos, con ética, parece que no prosperan, digamos, cuando hay un entorno muy corrupto. Entonces, eso como que espanta al inversionista. Si tomamos esto, pues en su versión más radical, básicamente diríamos que los negocios no pueden tener éxito sin ética, lo cual no es del todo cierto, pero bueno, es como llevar la tesis al extremo. Esa es la primera razón, ¿verdad? No actuar éticamente sale caro, ¿verdad? Segunda razón, dice el autor, bueno, invertir en ética es muy rentable para la empresa porque mejora las relaciones entre los trabajadores, mejora la imagen corporativa, lo que les decía, la ética como capital de reputación, fortalece la lealtad, el compromiso de los empleados, evita, digamos, perder negocios, brinda esa buena imagen, digamos, que brinda acceso a financiamiento. Y pues bueno, trae beneficios entonces organizacionales y macroeconómicos, digamos, ¿verdad? La gente hace las cosas como se debe, entonces no se roban plata, no esconden, ¿verdad? No hay sospechas y todo fluye mejor. La tercera opción, dice este autor, la tercera razón es un poco más lo que señalaba Robert Solomon. Él dice, bueno, es que la ética en los negocios puede que el negocio obtenga ganancias con ética, puede que obtenga ganancias sin ética. Puede que el negocio le vaya bien o mal
con o sin ética, dice el autor. Lo que realmente aquí importa, dice, es cómo la ética en los negocios brinda beneficios sociales, contribuye al orden social, es beneficiosa, aunque no genere plata, pero genera bienestar social. Aunque genere plata, si genera plata, genera bienestar social. Si no genera plata, también puede generar bienestar social. Entonces, se puede perder dinero o ganar dinero con ética, ¿verdad? La ética no es garantía de que la empresa va a triunfar. Le ayuda, pero no es garantía. Entonces, tampoco es garantía de que la empresa va a quebrar, ¿verdad? Probablemente tenga ahí sus bajonazos y todo, pero puede que la empresa salga adelante con un entorno hiper antiético. El punto es cómo contribuye al orden social. Eso es un poco lo que señalaba Antonio Marlaska con la dimensión ética de la profesión. Bueno, podríamos llamar aquí como la dimensión ética de los negocios. Tiene que ver con el beneficio social que generan. Y bueno, para ir ya un poco cerrando, la responsabilidad social, chicos, que les hablaba, va a crecer según el tamaño de la empresa. Una empresa pequeñita, digamos que no tiene tanta responsabilidad que una muy grande. Pero en cualquier versión, sea una empresa pequeñita o sea una empresa grande, la responsabilidad social tiene al menos como 3 formas de aplicarse, o 3, es un banco como con 3 patas. Las personas, el ambiente y la economía, la rentabilidad económica. La rentabilidad económica, les decía antes, es básica. Si la empresa quiebra, pues ya apague y vámonos, ¿verdad? No pueden quebrar las empresas, pueden quebrar, pero no es deseable que quiebren. La rentabilidad entonces es fundamental. La empresa tiene que ser rentable. Aquí, digamos, se quedó Milton Friedman. Milton Friedman dijo que sea rentable y que genere ganancias, ya, ahí me quedo. Eso es toda la responsabilidad. Bueno, no, vamos a ver que no. Bueno, ya conversábamos de que no. Aquí les pongo una biografía, si quieren saber algo de este señor Milton Friedman. Y bueno, por aquello que quieren revisarlo. Hacia las personas, bueno, aquí engloba un poco lo que hablábamos como stakeholders, trabajadores, consumidores, la comunidad, todo lo que afecte para bien o para mal a las personas involucradas con esa actividad comercial. Importante dentro de los stakeholders, el gremio de los trabajadores. Los trabajadores son fundamentales porque son los que realizan el trabajo para que pues, la empresa, la compañía cobre vida, ¿verdad? Los trabajadores son la vida de las empresas. El capital humano es el más valioso. Entonces, son muy importantes y las empresas tienen que proteger y cuidar a sus trabajadores. Pero también obviamente por los consumidores, por el medio ambiente, todo eso también. Y bueno, el medio ambiente como por sí mismo es uno de los énfasis de la responsabilidad social, quizás uno de los más conocidos, porque, pues bueno, vivimos en una sociedad climáticamente disminuida, con bastantes retos ambientales, entonces las empresas, igual que las personas, tienen un compromiso con el ambiente sí o sí, ¿verdad? Si las empresas no ayudan a controlar el tema ambiental, las personas no lo van a lograr por sí solas. Entonces, pues bueno, 3 cosas que no faltan al hablar de la ética, de la responsabilidad social: la rentabilidad económica, las personas, principalmente trabajadores y consumidores, y el medio ambiente. Y bueno, aquí les pongo 2 modelos para que ustedes puedan tener, digamos, como esquematizado cómo aplicar la responsabilidad social. Esta es una norma ISO, supongo que ustedes estarán ya pues un poco familiarizados con las normativas ISO, ¿verdad? Son normas de estandarización. Esta norma, la ISO 26000, es sobre responsabilidad social empresarial. Entonces, pues bueno, aquí tienen también un modelo de cómo aplicar responsabilidad social en alguna organización. Y también este se llama el Sistema de Gestión Ética del siglo XXI. Este es español, pero también está ya como en América Latina, por Colombia y en Ecuador hay bastantes empresas. Y es como una forma de gestionar la ética a lo interno de una compañía también. Existen muchas formas como de facilitar el trabajo, esto, ¿verdad? Existe también un software sobre responsabilidad social que no se los puse por acá, pero ustedes lo pueden buscar, ponen software para gestionar la ISO 26000 sobre responsabilidad social y les aparece. Son ideas interesantes. Pienso yo, por ejemplo, que ustedes en el futuro estén en un eventual trabajo y de repente el jefe dice, yo quiero certificarme con la norma ISO 26000, o que dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo de responsabilidad social como más en forma? Y ustedes dicen, profe, existe una norma ISO.
para trabajar la responsabilidad social y existe un software y, ¿verdad? Ya más o menos saben por dónde va el asunto. Y nosotros vamos a seguir hablando un poco más de esto de responsabilidad social con las exposiciones que ustedes hacen, entonces por ahí retomaremos un poquito eso. Pero bueno, revísenlas, son interesantes. Esto tiene que ver, por ejemplo, lo que señalábamos, con el trato justo a los proveedores, a los trabajadores, a los consumidores, la seguridad de las empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto con respecto a la lectura, chiquillos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre la lectura? Profe, yo tal vez no sea tanto la lectura, sino es para pedirle el favor de que si puede volver a retomar los conceptos para la bitácora, por favor. Sí, claro, vamos a ver. Teníamos, bueno, ética de los negocios como tal, ¿verdad? Ese concepto les puede servir. Responsabilidad social, ¿verdad? Empresarial o corporativa. Microética, macroética, ética molar. También aquí estaba voz de alerta, que este ya lo conocían ustedes, pero bueno, pueden hacerlo, pueden utilizarlo. Me parece que habían otros. Bueno, stakeholders, este es importante también, que lo tomen en cuenta. Creo que por aquí ponía responsabilidad ampliada. No sé si lo pongo en el resumen, pero en la lectura me parece que sí está el tema de la responsabilidad ampliada, que no es solo la responsabilidad hacia los inversionistas, sino hacia todos los stakeholders. Y bueno, creo que esos. Ética de los negocios, responsabilidad social, stakeholders, microética, macroética, ética molar, responsabilidad ampliada, y yo creo que eran esos. Pueden que hayan otros ahí en la lectura. Bueno, dar la orden de alerta. Puede que hayan otros que yo esté, digamos, pasando por alto. Profe, ¿cuál era la otra responsabilidad? Responsabilidad social y la otra. No, responsabilidad social empresarial y responsabilidad social corporativa, pero es lo mismo. Lo que cambia es el tamaño de la empresa. Ok, entonces sería responsabilidad social, microética, ética de los negocios, macroética. Stakeholders y dar la voz de alerta. Y creo que responsabilidad ampliada también aparece ahí. Gracias, profe. Con todo gusto. Vean, les cuento un poquito sobre los materiales audiovisuales, perdón. Acá, este es de los que ustedes ya han visto de definiciones éticas, dura 1 minuto y medio, es cortito y bastante bonito, entonces pues véanlo, se los recomiendo. Estos dos tratan el tema de la economía solidaria en Costa Rica. Es una propuesta interesante que, pues, que bueno, que busca como establecer formas de comercio, digamos, justo, ¿verdad? Mucho, digamos, sin usar digamos, el capital tradicional, ¿verdad? Más como enfocados como en trueque o cosillas así, comercio local y todo ese tipo de ideas. Entonces, véanlo, la verdad son interesantes. Este dura como 3 minutos y medio y este dura como 25. Y les quiero proponer algo. Si ustedes ven estos dos y también ven este, que se llama el informe CLICS de responsabilidad de las empresas, este por favor véanlo. Es más, ahorita, bueno, terminamos la clase y la segunda parte de la clase, por favor, vean esto. Yo no lo voy a proyectar, pero véanlo, porque está muy bien hecho y habla mucho sobre el tema de la responsabilidad empresarial, que pues es lo que les decía, el concepto fundamental de esto de la ética de los negocios. Entonces, vean esto, dura como media hora. Y si hacen entonces un reporte de estos tres, ¿verdad? En una paginita, máximo una página, es un reporte cortito, pues yo les doy un punto extra, les puedo dar 15 días para que hagan esto, ¿verdad? Yo sé que tienen ya el análisis de caso, qué sé yo, lo de la monografía, ¿verdad? La bitácora, pero bueno, el que quiera y tenga el chance de hacerlo y quiera ganarse ese punto extra, lo puede hacer. Yo les doy 15 días y pues me lo manda al correo. No es obligatorio, no pierden puntos si no lo hacen. Es como para motivarlos a que vean estos videos y que hagan una breve reflexión. Entonces, cualquier cosilla me mandan ahí al correo un reporte de máximo una página. Y pues bueno, les cuento rápidamente sobre los casos para ya dejarlos ir. El primero es el modelo de Costco. Costco es una cadena de supermercados en Estados Unidos y Canadá que pues tiene como
se le considera como una de las empresas de capitalismo ético, ¿verdad? Parece que entonces le paga un poco más a sus colaboradores, tiene un trato justo, como que tiene buena relación con sus trabajadores. Aquí podrían aplicar, por ejemplo, el tema de la ética molar, cómo la corporación trata a sus trabajadores, entre otras cosas, ¿verdad? Se fusionó en algún momento con PriceMart, estuvieron unidos ahí unos años y después se separaron, entonces pues bueno, anda por ahí. Aquí entonces ingresan a la información. El segundo es un caso de, creo que yo se los había comentado en algún momento, el talco cancerígeno de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, pues bueno, yo creo que todos hemos usado productos de Johnson & Johnson, la marca pues es muy famosa, y probablemente hasta el talco. El punto es que la compañía sabía que el cáncer, que el talco tenía, digamos, indicios de ser, digamos, un talco no tan seguro, y ocultó toda esa información sobre los efectos cancerígenos del talco. Lo siguieron vendiendo con conocimiento de causa de que pues, el asunto no estaba bien. Y bueno, eso es terrible, ¿verdad? Es como el caso del Ford Pinto, que sigue vendiendo los carros cuando sabe que es una bomba de tiempo. Y bueno, pues por aquí también tienen información sobre eso. Y el tercero es un caso nacional. Este es un reportaje que hizo Repretel sobre la responsabilidad social empresarial de Holcim, ICE y el BAC Credomatic. Aquí lo ven, es como un reportaje de noticias. Estas empresas han sido muy cuestionadas en Costa Rica por diferentes cosas, ¿verdad? Pero bueno, tratemos de fijarnos aquí en lo positivo, ¿verdad? Sobre cómo señalan y cómo se propagandean también como parte de, como empresas con responsabilidad social. No quiero hablar mal de ellas, pero bueno, no voy a hablar mal, entonces resaltemos lo positivo, diría mi mamá. Aquí tienen el enlace, entonces chiquillos, escogen un caso, por favor. A veces veo en las bitácoras que escogen dos casos, no, se trata de escoger uno solo, si no ahí les bajo puntillos. Entonces, escogen un caso y pues completan el formulario que ya ustedes están acostumbrados. Me parece que ya esta es la última bitácora, si no me equivoco. Por lo menos en este formato, la última va a ser una actividad ahí también que yo les voy a comentar en la semana, no, ya no recuerdo la semana, como semana 14 creo, que se llama la empresa ética. Entonces, bueno, por ahí lo veremos cuando llegue el momento. Ya se van acabando las bitácoras tal como las conocen. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí, sí, adelante, dale. Esa bitácora se entrega igual, la otra, bueno, tenemos siempre una semana para hacerla. Es que, si mal no recuerdo, creo que como el fin, 14, no, 15. perdón, ¿podrías repetir lo último? Porque no te escuché bien. Es que si mal no recuerdo, en el cronograma de lecturas, había tiempo para hacerlo como hasta semana 15, creo. No sé si se rige bajo eso. Ay, qué pena, pero es que cuando me estás diciendo como la fecha o algo, como que se te va el volumen, entonces no te escuché bien. Podrías repetirlo, pero tal vez como hablándole acerca al micrófono siempre para poder escucharte bien. La bitácora tiene una semana para hacerlo, igual que todas, ¿verdad? Ok, no, a eso me refería. ¿Me escucha mejor, profe? Yo Sí, creo que ahí son los audífonos. se te escucha mejor, sí, claro. Es una semana, de hecho. Eh, Ajá. ok, Adelante. es que si mal no recuerdo era en el programa de lecturas que había como que había tiempo hasta la semana 15, entonces era para eso. Ok, bueno, déjame y chequeo el cronograma para ver si puedo ayudarte a responder más la consulta. Vamos a ver. Un segundito nada más. Vamos a ver, cronograma de lecturas. Ok, aquí lo están viendo. Y vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver, bueno, aquí me confirman que lo están viendo, sí, porfa. Esta, Sí, profe. esta semana 10, ¿verdad? Tenemos esta lectura ética de los negocios, está la bitácora 9, ¿verdad? En teoría ustedes la tienen que entregar en esa semana, igual que las otras, tienen una semana, yo cierro el enlace hasta el próximo jueves. Sí, profe, fue que me confundí de bitácora. Ok, vamos a ver, ya les digo, la bitácora 10 está aquí en semana 15, yo dije 14. Vamos a hacer una actividad que va a ser, digamos,
la última bitácora, pero eso no es como la bitácora que hicieron normalmente. Va a ser una actividad de clase, entonces pues ahí la vamos a matar en clase, digámoslo así. Lo que sigue después es, vean, avance 1, la próxima semana, avance 2, la que sigue, después vienen sus exposiciones, ustedes van a exponer aquí 2 semanas, y después hacemos esta actividad, presentamos la investigación y estamos ya en vacaciones. Entonces ya estamos como empezando la recta final donde dejamos un poco ya la teoría para aplicar esa teoría a pues, la investigación y a las exposiciones. Y pues bueno, queda poquito tiempo. Pero entonces creo que ya aclaramos pues el tema. Igual hasta el próximo jueves tienen chance para completar la bitácora. Y pues bueno, de mi parte eso era, chiquillos. No sé si quieren comentarme algo o hacer alguna pregunta o consulta, y si no, pues llegaría hasta acá. Nos veríamos la próxima semana. Profe, eso de la exposición, ¿de qué trata? Ok, vamos a ver. Ustedes tienen que exponer un capítulo de un libro que se llama Introduction to Engineering Ethics, Introducción a la Ética de la Ingeniería. El texto pues va a tratar de temas que hemos visto en el curso, en realidad no andan tan alejados del curso, es como la teorización, la aplicación de la ética en la ingeniería. Eso es como el libro de texto del Seminario de Ética en la Ingeniería para las universidades gringas, estadounidenses. Entonces, depende del capítulo que ustedes escojan, ¿verdad? Algunos tratan, por ejemplo, sobre el compromiso con la seguridad, ¿verdad? Que es algo que hemos comentado bastante en el curso. Otros tratan sobre ética ambiental, ingeniería, otros hablan sobre esto que les decía antes de dar la voz de alerta y cosillas así. Va a depender del curso. Revisen el libro, ya ustedes lo tienen ahí en el TEC Digital, ustedes tienen las indicaciones. Tienen que hacer una exposición, digamos, tradicional, ¿verdad? De lo que viene ahí en el contenido. Yo les pido ahí que lo apliquen a un caso. En la misma lectura trae casos, entonces pues pueden aprovechar esos mismos casos o poner otro caso. Un poquito, digamos, de lo que hacemos como semana a semana, teorizar, ¿verdad? Identificar conceptos y aplicarlo a un caso. Y bueno, obviamente explicar la teoría, ¿verdad? De lo que viene ahí. Pero eso, digamos, yo lo quiero explicar aquí, ¿verdad? En la semana 12 para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero desde ya pueden ir revisando el libro, escogiendo capítulos y así, ¿verdad? Entonces, pues péglenle una revisadilla más bien y en 15 días comentamos bien qué se hace. Ahí tienen las indicaciones, si quieren pueden revisarlas también de una vez para que, pues si tienen duda de una vez pues les voy ayudando. Es una exposición, ¿verdad? No es como nada diferente a una exposición. Profe, una pregunta. Adelante, Ana. Asumo que la exposición es en español, ¿verdad? Aunque el libro es en inglés. Sí, claro, eso en español, claro. Ah, bueno. Verán que no es un inglés tan atravesado, o sea, la verdad no se les complica. Eso es parte de una estrategia del fomento del uso en inglés, entonces, pues, como les decía antes, la mayoría de cosas sobre ética y la ingeniería están en inglés, entonces, pues bueno, ahí ustedes se van a entretener un ratillo. El librillo, la verdad, se lee agradablemente, digamos. No es una lectura tan tediosa que uno diga, qué pereza. No, se lee bien. Y bueno, ahí lo verán. Vayan revisándolo, en realidad. ¿Qué más, chiquillos? Cuéntenme. Alguien que no tenga grupo, alguien que quiera que le dé consulta ahorita, algo que pueda hacer por ustedes de aquí a las 4. Si no, voy a terminar de revisar las bitácoras que, bueno, ya revisé todos los que enviaron. Si alguien lo mandó ahorita, pues lo reviso y les envío el correo en el transcurso de la tarde.